¿Ves? Yo no tengo teléfono, ¿ves esto? O sea, no puedo tener Instagram, nada, lo tiene mi hija y yo una computadora ahí me lo pone, ¿viste? Es raro cómo funciona, por qué las cosas atraen o no atraen, ¿viste? Es una cosa muy misteriosa. ¿Despierta interés o no? Sí, 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 entonces yo nada, ¿viste? Lo hago sin opinar casi, ¿viste? Lo hago y chao. Y a veces anda bárbaro. Hay algo misterioso. De todo el mundo, ¿viste? Sale gente, o sea, seguidores de todo el mundo realmente, de Finlandia, de cosas. ¿Te siguen de otro? Sí, sí, sí. Por un motivo o por otro, ¿viste? Tienen alguna conexión. Muchos arquitectos también, ¿viste? Muchos, de todos lados también, por el tipo de obra, ¿no? Y claro, lo que le dicen el algoritmo, ¿viste? Es misterioso medio, ¿viste? Sí. Medio raro, porque tiene, o sea, la inteligencia artificial no es joda, ¿viste? Tiene, o sea, sutilezas de lo que a mí me gusta, por ejemplo, increíble. Y te mandan cosas sutiles que me gustan, ¿viste? O sea, que no es tan explícito, ¿viste? No es que, bueno, me gusta la pintura de arquitectura. No, más específico, sí, ¿viste? Muy específico. Entonces uno empieza a mirar para los costados y dice, hijo de puta, ¿cómo calaste tan? Hay algunos, unos chicos que están, Caruso se llama, un ilustrador muy bueno, que está laburando, él es ilustrador sobre todo, o sea, cobra por los dibujos, ¿viste? Es otra relación, ¿no? Y está muy preocupado con eso y entonces está en una campaña de legislar de alguna manera esto que está pasando, que hay plataformas sobre el tema de los dibujos, del arte en general. Hay muchas ya, no sé cuántas, pero hay unas muy importantes que son como tolvas virtuales, de todo lo que vos ponés de dibujitos, de cosas, lo que pongo yo, lo que pongo. Imagínate los millones y millones por día. Todo eso va a parar a una cosa, a algo que lo discrimina. Sí, una base de datos que trabaja con eso y vos podés pedirle un dibujo que tenga un 3% de Picasso, un 2% de Caruso, un 1,5% de esto, otro, y te sale un dibujo. O sea, no es que no sale un dibujo que vos decís, uy, mira, medio como picasiano, medio como... Y no es de Picasso, no es de quién carajo es, no sé. O sea, ¿cómo podés facturar ahí un derecho? O sea, te puede hacer una arquitectura de Le Corbusieriana, medio de Zaha Hadid y cosas, y no es de Zaha Hadid, no es de Le Corbusier, y es una... ¿Cuánto va a tardar en haber una arquitectura así de inteligencia artificial que no necesita más arquitectos? ¿Cuánto va a tardar? Esta casa es del siglo XIX en realidad, es de 1898. Son estas casas italianizantes, ¿viste? Hechas por arquitectos piamonteses, creo, ¿viste? Bueno, pero profesionales, ¿viste? Son claro, pero en general del norte, ¿viste? Era más palazzo, ¿viste? Tipo en Torino podés encontrar mucho de esto. Muy buenas, ¿viste? Bien hechas, ¿viste? Este frente, por ejemplo, no se ha caído, no se ha rajado lo más mínimo, es una especie de imitación medio piedra París, medio... O sea, la calidad excepcional, todo, la carpintería, todo. Y la altura, ¿viste? Vos fijate el techo. Y ¿qué hicieron los tanos la segunda oleada del 46 en adelante, ¿no? Que empezaron a venir hasta el 50 y pico, ¿viste? Hasta los 60, digamos, vinieron. Que sicilianos, sobre todo, calabreses, la mayoría, ¿viste? Hasta Nápoles, hasta ahí. Después del norte no vino casi nadie ya en esa oleada. Pero era gente más rústica, digamos, más campesino, ¿viste? Como mis viejos, por ejemplo, que precisamente lograron, mi viejo diariero, qué sé yo, logró comprar una casa en Constitución, de este tipo, pero de planta baja sola, ¿viste? 2 ventanas y la puerta de acceso, el portal, ¿viste? Bien, cancel, ¿no? También de 1890. ¿Qué es lo primero que hace mi viejo? Quiere ser moderno, ¿viste? Y todos los tanos querían ser modernos, o sea, querían superar a esto, ¿entendés? Esto le parecía viejo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacían? Bajaban los techos. Lo primero que te hacen es bajar los techos, 5 metros, ¿viste? Poner el techo a 2,60. Cortaron todas las casas. Si vos vas a Pompeya, a la calle de Moisés Levenson, toda la calle que era al lado de la iglesia, la que va por el costado, eran todas casitas así, de italianas.
palacetes, y las cortaron todas, pero todas, cada uno de los que compró, todos calabreses, todo más o menos, pues es un barrio casi de calabreses, y todo cortado. Hicieron la terraza plana y la idea de construir arriba, de hacer el piso para los hijos, ¿no? Cosa que si vos vas a la calle Moisés Lemes ves el fracaso de la familia italiana, porque nadie logró hacer la construcción. Quedó el balcón ciego, ¿viste el balconcito que da a la terraza? Que a veces hacen una pérgola o algo, pero nunca se construyó. O sea, son todos balcones que en realidad es para la terraza. Y es el balcón que se preveía ya. Pero es genial que todas las familias fracasaron, ¿viste? Claro. Nunca el hijo fue a vivir arriba de donde estaban los padres, que el tipo hizo todo, arruinó un palacete italiano desde el principio de siglo para poder hacer la casa familiar que finalmente no se hizo. O sea, otra vez civilización barbarie en código italiano. Los cultos del norte hacían estos que son citas, ¿viste? De pilastras, todo con mucha cita erudita, y los salvajes del sur vienen y serruchan todo, con la idea de ser modernos. O sea, todo es paradoja, ¿viste? Medio. Y ¿sabés qué hacían? Que es lo que hizo mi viejo. Vos fíjate que la ventana que es vertical, las dos ventanas que suelen dar a la sala, ¿qué hacen? Le ponen un dintel, unen las dos ventanas, rellenan y hacen la ventana soñada por ellos, porque era recontramoderno, la ventana larga que ocupa todo el frente, ¿no? Entonces la ventana horizontal, con cortina de enrollar, porque esto es también odiado, la celosía, ¿viste? Que es antiguo y todo. Entonces la cortina de enrollar era un signo de modernidad, y la ventana horizontal, que está sacada de la casa racional, o sea, hay una especie de racionalismo forzado, y eso es un estilo totalmente nuestro, no existe en ningún otro lado eso, y no está homologado, ¿viste? No está visto como es, porque es horroroso, ¿viste? Porque muchas veces en general, ¿viste? Se usaba el ígam, ¿viste? El ígam, la piedra lavada, ¿cómo se llama? El granito lavado, no sé cómo era. Entonces todos son materiales que incluso no duran lo que duran estos frentes, ¿viste? Tengo una cierta colección de textos y sobre todo de propaganda, de afiches y libros de propaganda, y ahí hay una forma de transmisión del imaginario de la propaganda política que es novedosa del peronismo, que se aleja un poco del canon que impone la Unión Soviética, sobre todo, ¿no? Sobre todo en el estalinismo, más que en el primer periodo. En ese segundo periodo, donde lo que se impulsa es precisamente los planes quinquenales, y entonces hay que propagandizar el Estado como poderoso, como el que va a subsanar todos los déficits de orden social, y entonces hay una forma de representación. El estalinismo, esa forma de representación la hace, lo que prima sobre todo es la potencia, o sea, hay algo que tiene que verse poderoso, desde de la representación del humano hasta la representación de las cosas, de los edificios y demás. Planos netos, cortados como cristales y potentes, o sea, en escaleras, grandes columnatas, todo eso que después el nazismo lo va a tomar en gran medida también. Pero es mostrar un Estado que lo puede todo y que a su vez necesita de humanos que respondan a esa estética también. Entonces los humanos también son facetados, tienen todo. Un poco Carpani es una deriva de eso, ¿no? Un poco se deshumaniza y se maquiniza, o sea, son máquinas de hacer la revolución. Entonces todos los engranajes, los émbolos, la locomotora a vapor, por ejemplo, que transmite la potencia y demás, todo eso también en el cuerpo humano en alguna manera se metaforiza, y en el edificio también. El edificio es una fachada con perspectivas que son como vórtices, ¿no? Son perspectivas muy fugadas y demás, porque eso le da la idea de que una locomotora que avanza, o sea, todo edificio es también una locomotora que avanza. Y eso toma mucho el peronismo, de esa estética, pero la deriva la humaniza en cierto modo. Entonces la ablanda, un poco la hace más frontal. Empieza el obrero, por ejemplo, la representación de un obrero peronista empieza a ser ablandada, la carne empieza a aparecer, el rosado, ¿no? Ya no es tan metálico y no es tan anguloso. Y entonces empieza a ser acolchonadito, ¿no? Empieza a ser un tipo que goza,
alguien que empieza a tener carne en serio y entonces necesidades humanas y demás. Entonces enseguida se le pegotea a la familia, ya no es el obrero solo, es el obrero y su familia. Hay una diferencia, yo hablaba con Oscar, ¿cómo se llama? Oscar Boni. Le pagó a un obrero industrial, creo que era de la ICA, el doble de sueldo por posar en el Instituto Di Tella con la familia. Y lo llamó La Familia Obrera. Es la gran obra de arte conceptual en la historia del arte. Una de las grandes obras realmente, reconocida por todos. Y yo discutía con él porque le puso La Familia Obrera. Y La Familia Obrera es un nombre que tiene implica una teleología marxista en sí mismo, el nombre, porque es una familia proletarizada. Entonces, ahí hay una continuidad histórica. Entonces, lo relevante en el nombre es que es la familia que es obrera. Ahora, ahí lo único que hay en esa famosa intervención es un obrero que está ahí presente, el hijo y la esposa. El hijo está estudiando. Y yo digo, ahí hay un problema. Porque ahí lo único que veo es un obrero, porque él es obrero, está vestido y todo como obrero, y hay una familia, que es la de él. Pero ¿por qué la familia es obrera? Es el obrero y su familia. Porque el chico ese, si está estudiando y digamos tiene un buen sueldo, él más o menos que se la rebusca, seguro va a ser ingeniero. Entonces no hay una continuidad, una teleología. Y la madre, es más, va a querer ser la madre del ingeniero y no la esposa del obrero. Entonces, eso es el vector de ascenso social que impulsa el peronismo. Por eso, que en una expectativa marxista, la idea es que todo se proletarice. Entonces, que el chico continúe la lucha del padre y entonces la toma del poder del proletariado. Pero esa no es la expectativa que genera el peronismo. Entonces, el peronismo genera clase media, que es ese obrero seguramente son los que construyen los grandes conurbanos de todas las ciudades, sea de Rosario o de Buenos Aires, que es la expectativa del ascenso social, no de ser obrero. No es esa la expectativa. Entonces ahí ya hay un abismo que se abre, ¿no? Del goce, o sea, la expectativa del goce peronista. Y Eva Perón estaba metida ahí. Eva Perón no proletarizaba nunca. De ahí que lo principal, el análisis que yo siempre hago, siempre hacemos con las charlas y demás, es que toda la libido, digamos, política de Eva Perón estaba metida en la ciudad infantil. La ciudad infantil era su gran creación, y realmente era la gran creación de Eva Perón, y una creación espectacular y muy original. En la ciudad infantil, el edificio más importante, porque estaba muy trazado por la arquitectura, había una iglesia muy modernista incluso, había una estación de servicio al estilo ACA, digamos como una ACA en miniatura, también súper moderna, muy racionalista y demás. Después estaba el chalecito californiano, las dos vías, digamos, ¿no? La vía pintoresquista y la vía racionalista de arquitectura más erudita. Y estaba el chalecito californiano, pero estaba con una impronta también modernista, el banco. ¿A quién se le ocurre? Era el patio de juegos de la ciudad infantil, que era como un orfanato para los chicos más pobres. Bueno, en el centro del patio de juegos había un banco. Un banco está en todos los folletos, era el edificio, porque era el edificio más grande aparte. Y era un banco en escala 1 en 2, todo estaba en escala 1 en 2 para chicos. Y los chicos aprendían a hacer trámites bancarios. Ahí no está proletarizando nada. Ahí está generando burgueses. Y eso era Eva Perón. Eva Perón odiaba el lenguaje obrerista. Vivienda obrera para Eva Perón era casi una mala palabra, te diría. ¿Qué vivienda obrera? ¿Qué me quiere decir usted cuando le dijeron en un momento? Hay varias anécdotas, que se ve feo, que se ve horrible, que se ve para pobre. No, viste, chalecito californiano, cortinas de voile suizo, piso de roble si es posible, ¿no? Y había eso, las cortinas eran de voile suizo tomadas de las películas de Hollywood. La estética eran esas cortinas superpuestas en transparencias y demás, pesadísimas y metros y metros de tela para un dormitorio chiquito. Y entonces ahí se rompe toda la estructura del arte político, de las estéticas y demás, las destruye todas. Y entonces interviene desde toma ciertas cosas, sobre todo el constructivismo ruso y demás, lo interviene con el confort norteamericano. Entonces la casa deja de ser, digamos, el monobloc de vivienda obrera y demás, y el chalecito californiano, que es, desde el punto de vista económico, es una catástrofe. Eso se lo decía Francisco Bullrich a
a Eva Perón, que le quiso vender monoblocks en el momento que iba a ser la Ciudad Evita. Eva Perón ya había considerado que la unidad habitacional era un chalecito, en el medio del terreno, con la idea de que podía expandirse para todos lados. De hecho, todos se expandieron, hoy en día están todos, el frente es chalecito, garage, chalecito, garage, chalecito, garage, en una calle continua así, porque hay lugar. Y eso era el deseo, no un monobloc, que eso sería el barrio Los Andes, Fuerte Apache, ¿no? Eso lo hacen los milicos. Vivienda obrera hacen los milicos. Mirá, quilombo, ¿no? Vivienda obrera hacen los milicos. Eva Perón no hace vivienda obrera, hace vivienda para ricos, para clase media, y se las da a los pobres. Y entonces ahí eso abre un abismo. El odio al peronismo está metido ahí adentro. Ese es todo el resentimiento de los sectores poderosos. Entonces aparecen todos las leyendas urbanas, ¿no? Como que queman le dan roble de eslabón y lo prenden fuego para hacer asado con el parqué. El asado con el parqué es un invento bien racista para justificar, es decir, no le den cosas de lujo, si no saben vivir en una casa así. Y Eva Perón decía, bueno, no tuvo nada, ahora va a tener todo, y va a ir aprendiendo. O sea, hay una pedagogía ahí que se aprende porque es una casa bárbara que nunca tuvieron. Eso es el verdadero ascenso social, ¿no? O sea, eso todo, y eso determina las estéticas. Entonces, la estética californiana, pintoresquista, tiene que ver con las afueras de Los Ángeles, con el confort norteamericano, con las nuevas clases medias después de la guerra en Norteamérica. Y eso lo junta las estéticas con una estética socialista para los edificios del Estado, que es la otra cuestión, ¿no? Entonces el edificio del Estado sí tiene un aspecto más que tiene que ver con los socialismos reales, ¿no? Escalinatas, columnatas, poder, que por otro lado, si uno va a Washington, no es muy distinto a lo que puede verse en la Facultad de Ingeniería, donde era iba a ser la Fundación Eva Perón. Esos edificios hay miles en Washington. Yo he visto en las avenidas que son grandes columnatas griegas, así dóricas y demás, y escalinatas. O sea, poder del Estado. Dice, usted entra acá y está garantizado. Ahí adentro, ¿qué le puede pasar ahí adentro? Es el refugio ideal, ¿no? Y entonces ahí es el edificio del Estado. Bueno, esa invención que en cierto modo, claro, no es adjudicable solo al peronismo, pero el peronismo la impulsó de una manera descomunal. La arquitectura contemporánea, el peronismo le dio tanto impulso como el pintoresquismo, digamos. Lo que no hizo el peronismo fue elegir un estilo e ir detrás de eso, sino que abrió el abanico. Entonces, desde Sacriste, con el Hospital del Niño Jesús en Tucumán, hasta Mario Roberto Álvarez con el Teatro San Martín, por ejemplo, ¿no? Empezaron con el peronismo. El peronismo le abrió las puertas porque la obra pública daba para todo eso, ¿no? No era solo ese estilo monumentalista que algunos le adjudican un poco neonazi, cosa que no es tan así, sino que todos los estados de la década del 20, del 30 se mostraban poderosos. Así que eso, adjudicarle al peronismo una intención a través del estilo, una intención ideológica, es una cosa que podría ser discutida y muchísimo. Es muy linda la anécdota de cuando se quiso hacer un homenaje a Eva Perón. Perón lo llama a Nacho Pirovano, que era un súper, ¿viste? Y amigo de Perón, era peronista, ¿viste? Raro, ¿viste? Esos tipos chetos así que hay algunos. Nacho Pirovano, lo llama Nacho Pirovano, su gran amigo, para hacer el primer homenaje a Eva Perón en forma de un monumento, algo, una obra. Entonces, Nacho Pirovano Chocho le dice, sí, tengo el escultor que tiene que hacerla, que era un argentino que estaba triunfando en ese momento en París, una muestra en el Museo de Arte Moderno de París enorme, que se llamaba Sesostris Vitullo, un escultor que hoy en día es muy tenido en cuenta y demás, pero en ese momento era un escultor medio entre abstracto, americanismo, medio abstracto, ¿viste? Bastante, digamos, Brancusi, venía medio de ese lado. Entonces era un gran interrogante, ¿qué iba a hacer, ¿no? Como escultura para homenajear a Eva Perón. Y tal cual, le mandó a hacer la escultura por orden de Perón y todo. Y la escultura no era un retrato de Eva Perón, ni de lejos. O sea, si la ves hay homenaje a Eva Perón, ponele Sesostris Vitullo y lo pueden ver.
era como un perfil medio incaico, la única concesión que tenía es que tenía como una especie de rodete detrás de la cabeza, entonces uno podría adivinar que podría ser Eva, pero de ninguna manera era un retrato, ¿no? Sino que era una alusión a la madre tierra, que es un montón de metáforas ahí dando vuelta. Y una piedra baja, encima tipo ritual, ¿no? De esos altares latinoamericanos. O sea, toda una cosa que estaba en contra de la representación política de un conductor, digamos, de un líder. Y eso también es el peronismo. O sea, eso lo produce el peronismo. ¿Qué pasó? Fue una comisión ahí de homenaje a Perón y la dejaron ahí en París. Nunca más volvió hasta que la vio Guido Di Tella y ahora está en la Universidad Di Tella. La tienen en el hall, se puede ver ahí. Pero vino de París. En los 90 la trajeron, porque quedó ahí como un anatema casi, como diciendo, no, esto nunca existió, esto no se puede mostrar esto porque no se parece. Porque ahí hay una rémora del arte, la representación de los líderes tiene que ser realista, de alguna manera. Es más, Picasso era stalinista, o sea, tiene infinidad de cuadros dedicados a Stalin. Brindo por el camarada Stalin, hay cuadros de Picasso donde brinda. Sin embargo, Stalin, pudiendo aprovechar, imagínate, tenerlo a Picasso, jamás se le ocurriría a Stalin, hombre prudente si los hay, por lo menos en la estética, ¿no? El tipo la tenía clara, realismo socialista si no te corto los dedos. Y bueno, no le iba a pedir a Picasso que le hiciera el retrato de él, porque le iba a hacer medio cubista, ¿viste? No es. Entonces, ¿viste? Foto o pintura realista. Y eso es así, y hasta el día de hoy es así. No se tolera el arte contemporáneo metido en la representación de los líderes, porque se arma quilombo, porque es muy subjetivo. Entonces, mejor la foto, ¿no? Entonces, eso es un tema de las estéticas, ¿viste? Siempre el arte contemporáneo, o sea, el arte en general, está para producir un choque, ¿viste? O sea, algo tiene una novedad, imponer una subjetividad. Y la política en general no tolera mucho eso. O sea, se representan las multitudes, ¿viste? El Ojo Obrero, por ejemplo, que era un grupo que hacía murales y demás. Y entonces yo hablé con algunos chicos del Ojo Obrero, bueno, afiliados al trotskismo y demás, entonces siempre tiene que tener puños, o sea, no podés pintar un mural representando obreros que no tengan el puño levantado así. ¿Cómo haces? Y si no te pintan hacer puños, que no sos más trotskista, no te echan del... O sea, ¿qué quilombo es ese, ¿no? Entonces hay mundos que son de intereses muy distintos. Hoy en día no se tolera si no se es contemporáneo. Viste que hay un mandato, ¿no? Se te dice kitsch, si no se te dice decadente, ¿no? Si no sos contemporáneo. O sea, hay sanción para la no contemporaneidad. El peronismo no tanto creía en eso. O sea, hay contemporaneidad y también hay pintoresquismo. Te hago una colonia de vacaciones con lo que un chico podría soñar como la casa más linda que podía tener, con cortinitas y todo, como se puede dibujar. Eso te lo hago en arquitectura. O sea, cumplir esos sueños es una apuesta estética que es audaz. O sea, no es tan fácil de conseguir hoy en día, ¿no? Siempre tuve un cruce ahí entre... me gustó siempre dibujar y pintar y demás. Más que nada de dibujar, lo mío es el núcleo de mi trabajo, siempre es el dibujo, ¿no? Después la pintura también, pero siempre la base está en el dibujo. Y entonces todas las representaciones, a mí me gusta mucho también el diseño de automóviles. O sea, me interesa las formas, ¿no? Me interesa, tengo así una pulsión escópica por la forma, las maquetas, todo tipo de maquetas me gusta, las ferroviarias, todo. Y entonces eso es una forma de ver, ¿no? O sea, lo mío es atrapar formas y trabajar con eso. Mucho la escenografía, también trabajé muchos años en el Teatro Colón, entonces la escenografía es parte de mi trabajo. Casi siempre son escenarios lo que yo hago en el fondo, ¿no? Siempre hay un adentro de la obra, no trabajo sobre la superficie. Mi obra siempre está hacia adentro. Pero la arquitectura entonces también. Yo soy maestro mayor de obra, entonces después empecé a estudiar arquitectura, hice varios, sobre todo los diseños, y después, claro, siempre me decían que lo mío era más pictórico, que tenía que ver más con la plástica que con la arquitectura, ¿no? Medio que
complicaba las perspectivas, le ponía, si hacía viste que se hacían los árboles, los árboles míos empezaba con los árboles, viste, y no terminaba nunca con los árboles. Bueno, esas cosas que daba la pauta de que a mí me gustaba más la plástica. Y entonces empecé a estudiar Bellas Artes. Me pasé a la Pueyrredón y ahí terminé la carrera en Bellas Artes, bien. Pero siempre trabajé en estudios de arquitectura y hacía perspectivas, finalmente después, viste, las perspectivas anduvo bien, hice muchas perspectivas para concursos y demás. Mi obra siempre tiene alguna inserción con la arquitectura. Esa deriva de la obra del peronismo con respecto a los planes quinquenales y de las representaciones de arquitectura empezó a circular por adentro de mi obra también, ¿no? Entonces el peronismo y la arquitectura van juntos. Incansablemente, dice, las representaciones de la Fundación Eva Perón, ¿no? Como emblema y demás, hay muchísima obra en eso. Y después la casa de Victorio Campo, ¿no? Le Corbusier es otro de mis temas básicos. Se mezcló todo porque trabajó mucho en los bares, yo trabajé mucho en los bares. Siempre el bar para mí es un lugar de referencia, de una salida del taller. El bar es el lugar de la reflexión, donde hago dibujos, leo, y ahí me encontraba con viejos amigos, compañeros, tipo Horacio González, María Moreno. El peronismo, cuando está en las malas, sobrevive mucho en las conversaciones en los bares, o sea, se amplían las conversaciones. Cuando está en actividad, en una tarea de gobierno, se disminuye los bares. Y ahí yo empecé a hacer el manual del niño peronista, que era como una reflexión, larga conversación con los compañeros, y lo que salía de ahí estaba volcado en el manual, que tiene... El año 95 empecé a hacerlo, más o menos, 96, cuando, digamos, Menem ya era la traición absoluta, ¿viste? Entonces, ahí la reflexión, mucho en los bares se encendían las conversaciones, discusiones de todo tipo. Ahí a mí me dijeron mucho, vos te quedaste en el 45, ¿no? Entonces, eso fue una marca para mí, porque se decía eso, viejos compañeros que decían, no, pero lo que pasa es que vos te quedaste en el 45. Yo creo que fue uno de los primeros que me lo dijeron a mí en el bar, ¿no? Porque parecía un melancólico diciendo, viste, y estaba el menemismo explotando así. Y eso me hizo indagar mucho más, ¿no? Y ahí descubrí estas cosas, todo esto que decimos de las estéticas y demás. Y entonces, a partir de eso, empecé a hacer cuadros después. Por primero eran nada más que bocetos y libros, que los edité. Ahí está el Manual del Niño Peronista, que ganó el premio al mejor libro de arte de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, fue un premio importante. El Negro Santana hizo todo el texto. Empecé a trabajarlo también en forma de pinturas grandes, ¿viste? Empecé a hacer pinturas gigantes, así bien grandes. Me animé a hacer eso que nadie hacía, ¿viste? Que nadie tomaba al peronismo como seriamente, como un tema estético, como algo para reflexionar. El peronismo es como como dice Sacomano, me lo dijo en un texto que me hizo, que es como nuestro gran relato histórico. O sea, en el peronismo está todo el relato histórico nacional, tiene los peores salvajes, pero, viste, desde López Rega hasta los más sublimes. Eso es como nuestra Ilíada y nuestra Odisea, o sea, por eso tiene un carácter mitológico, mucho más allá de lo político, que es lo que menos me interesa, ¿no? Me interesa eso, me interesa nuestro relato, o sea, ¿por qué se es peronista o antiperonista? Si alguien es peronista o antiperonista es porque es argentino, no hay otra. O sea, hay un momento en la vida de todo argentino en que cae para el lado del peronismo o cae para el lado del antiperonismo. Es como una cumbre así, que con dos vertientes. Y eso es un desafío de la argentinidad. O sea, no se puede zafar de eso. Siempre está el intento, bueno, eliminamos el peronismo. Hoy en día lo dicen, ¿viste? No, eso vuelve siempre, como vuelve lo reprimido en Freud, ¿no? O sea, está ahí, siempre está presente como una interrogación. El peronismo es una invención política de las pocas que hay en el mundo, o sea, no hay tantas invenciones políticas, y vamos a hacer las cuentas, y el peronismo es una de ellas, que creo que va a trascender inevitablemente. Es una forma de abordar el capitalismo novedosa, con un goce compartido, es muy desafiante en eso, y creo que tiene mucho para decir todavía. Contiene una verdad, algo que es lo que le da la sobrevida. O sea, 70 años, ¿no? Como dice el antiperonismo, está muy bien. O sea, el antiperonismo nació junto con el peronismo. O sea, vienen espalda contra espalda. No hay antiperonismo si no hay peronismo y viceversa.
Entonces, el primer día que algo parecido a peronismo empezó a sonar, apareció el antiperonismo inmediatamente, y es lo mismo, está tan fijado como el peronismo. O sea, el antiperonista del 45 es el mismo que el de hoy, y dice más o menos las mismas cosas. Es muy lindo eso, es una relación entrañable. Yo creo que está muy bien, eso reman juntos, ¿no? El peronismo y el antiperonismo. Habría que verla y ponerle un poquito más de amor, porque hay momentos en que se pone muy agrio, entonces bombardean, hacen desaparecer gente, y eso es fulero. Y entonces, si le ponen un poquito de amor, porque tienen el miedo ese, ¿no?, de pasar la membrana y de pronto revelarse, que se les revele una verdad, una pequeña verdad que los haga despertar. Creo que por lo menos eso es mi idea, ¿no? Sin ofender, claro. Hay un tema lindo.